Con prácticamente total seguridad puedo decir que todos los que estáis viendo este vídeo o tenéis o habéis tenido una fragancia que asociáis a una de vuestras exparejas. Y seguramente os habrá pasado reconocer el aroma de esa persona en otra persona o en la estela del perfume de alguien que pasaba a vuestro lado y que os sobrevenga una luz de memorias y de recuerdos no siempre deseados en relación a las situaciones que habéis pasado con esa expareja. Eso es lo que vamos a estudiar, de lo que vamos a hablar en este episodio de En el secado mejora. Vamos a hablar del poder que tiene el olfato para traernos recuerdos que creíamos ya totalmente enterrados y qué podemos hacer para mitigar esos recuerdos involuntarios, que son una forma de lo que se ha venido a llamar el efecto Proust. Es una suerte de memoria autobiográfica que está muy enlazada, muy ligada a un evento en concreto, en la novela a la infancia del protagonista, pero que aquí podemos, vincularla a la pérdida de una persona. Son memorias emocionalmente muy cargadas y el sentir el aroma que está relacionado a esos recuerdos ya basta para arrastrar toda una cadena de memorias, una cadena de recuerdos muy significativos que no únicamente se basa en un recuerdo intelectualizado, vamos a decir, no te recuerda a la persona, sino que te pega en el estómago. Es un tipo de recuerdo muy vívido, muy emocional y que está muy ligado a la rememoración a partir de un estímulo olfativo. Es algo que no pasa con la misma potencia si es un estímulo visual, si estamos viendo una foto de esa persona o si escuchamos una nota de audio. No tiene el mismo poder un estímulo visual, un estímulo auditivo, que un estímulo olfativo. Voy a dividir el vídeo en 3 partes y voy a empezar hablando de cómo se forman los recuerdos. Concretamente de cómo se forman los recuerdos en relación a un estímulo olfativo. Cuando es la primera vez que conocéis a esa persona y le dais 2 besos o le dais un abrazo o simplemente os llega su perfume, ¿de qué manera ese es el comienzo de lo que va a ser un recuerdo que va a la postre ser muy difícil de borrar? Empecemos. La cosa funciona así. El perfume de esa persona, que está adherido a su piel y que tendrá una estela mayor o menor, pero que de alguna manera nos llega a nosotros, en el momento en el que nos llega a la nariz, que nos llega a las fosas nasales, lo absorbe nuestro epitelio olfativo, nuestra mucosidad en las fosas nasales, y ese aroma, esa señal bioquímica del perfume, se traduce luego a una señal eléctrica que la podamos entender, que nuestro sistema nervioso pueda entenderla. Esa traducción se hace en el epitelio olfativo. Más tarde, esa información se pasa por lo que se conoce como nervio olfativo, que es un nervio chiquitito de unos 5 centímetros, que lo que hace es llevar esa información de la nariz al cerebro. La información que sale del nervio olfativo va a parar a los bulbos olfativos, que a su vez son 2 estructuras en forma de cebolla que tenemos detrás de los ojos. Y de ahí la información toma 2 rutas, y esto es lo que es realmente interesante. Una de las rutas es la ruta lenta, y es la que conecta los estímulos olfativos, la señal eléctrica en que se ha convertido por el proceso de transducción este perfume, nos llega a la corteza piriforme, que es el área de nuestro cerebro que va a identificar qué es lo que estamos oliendo. Pero a su vez, el bulbo olfativo o los bulbos olfativos envían la información al cerebro a través de otra ruta. No pasa por el tálamo, directamente nos va al sistema límbico. Llega a un área donde está el hipotálamo y sobre todo la amígdala. Esto lo voy a hacer muy breve, pero es importante para entender qué tiene de especial el olfato y por qué tiene tanto poder sobre nosotros este líquido. Básicamente, el hipocampo es el encargado, es una estructura en forma de caballito de mar que está en el lóbulo temporal medial, igual que la amígdala, que también está en esa parte del cerebro, en el lóbulo temporal medial. La amígdala tiene forma de almendra y el hipocampo tiene forma de caballito de mar. El hipocampo, digamos que es el router que conecta los recuerdos que a la postre se van a esparcir por todo el cerebro.
almacena información también, pero esa información, a medida que va pasando el tiempo, se relocaliza en otras áreas del cerebro. Pero el hipocampo, digamos que sabe cuál es la ruta que hay que seguir para recuperar esos recuerdos. Al mismo tiempo, la potencia con la que se imprima la huella amnémica, la profundidad con la que se nos grabe el recuerdo, depende de cómo de emocionalmente investido esté. Si detectamos que es algo importante o si no es importante. Y ahí es donde entra en juego la amígdala. La amígdala, digamos que es lo que percute el recuerdo en el hipocampo según nosotros entendamos que es más o menos importante. La amígdala y el hipocampo son áreas que trabajan especialmente, que están muy activas cuando hay excitación, cuando hay deseo de por medio. Eso explica que cuando hemos estado con una persona que nos despierta una fuerte atracción, si el olor de esa persona ha quedado impregnado, pongamos en nuestra bufanda, oler la bufanda nos va a permitir rememorar de manera muy vívida no tanto las situaciones que hemos vivido con esa persona, sino cómo nos sentíamos nosotros durante esas situaciones. Es una manera de traer al presente a esa persona de una manera tan rica que no alcanza con una foto, como digo, que no alcanza con ningún otro medio sensorial. Y esa es, muy resumido y con brocha gorda, la forma en la que se construyen nuestros recuerdos y la manera en la que asociamos un aroma a una persona. Si esa chica, por ejemplo, usa Baccarat Rouge 540 y es su perfume firma, ese aroma va a quedar acoplado a su presencia para nosotros, va a quedar ligado a esa persona. Y ese mismo acoplamiento va a ser luego el catalizador que hará que cuando olamos ese perfume en otra persona, cuando percibamos el aroma en la estela de alguien que acaba de pasar a nuestro lado, nos vuelva a venir inmediatamente la sensación de esa persona. Y de eso es de lo que voy a hablar ahora. Y llega el momento en el que esa persona ya no está en nuestra vida. Y poco a poco se va diluyendo su imagen, no somos capaces de recordar su rostro con tanta nitidez, no somos capaces de recordar sus facciones a no ser que veamos una foto de ella, tampoco somos capaces de recordar el timbre de su voz y desde luego el aroma no lo podemos reproducir mentalmente. Es muy difícil evocar aromas sin tener el estímulo cerca, pero eso es para otro vídeo. El caso es que el estímulo se va diluyendo. Vamos dejando que pase el tiempo, ya no sabemos de esa persona desde hace bastante y un día olemos ese perfume. Puede ser un perfume comercial, puede ser un perfume más nicho, pero el caso es que olemos o ese perfume o un aroma muy parecido. Y ahí el estómago se nos encoge, nos sobreviene una luz de recuerdos no necesariamente agradables y ahí estamos secuestrados por nuestras emociones. La culpa de que esto pase es de la conexión entre la amígdala y el hipocampo. Hay un dicho en neurociencia que dice "Neurons that fire together, wire together". Las neuronas que se encienden, que se activan juntas, luego se vuelven a activar juntas. Los recuerdos que han sido compactados, que han sido ligados inicialmente en bloque, la persona, su rostro, su timbre de voz, la manera de ser, todo lo que asociamos, la miríada de componentes atomizados que constituyen ella o él, junto con su fragancia, forman un todo. Y en este caso, evocar una de esas partes, especialmente si es olfativa, va a desencadenar el recuerdo del todo. Y aquí, como he dicho al empezar esta sección, tiene mucha importancia, de hecho tiene toda la importancia, la relación amígdalo-hipocampal, entre la amígdala y el hipocampo. Porque cuando olemos ese aroma, cuando nos vuelve a venir Baccarat Rouge a la nariz, la amígdala detecta ese estímulo que para el cerebro es importante y el hipocampo accede a la memoria con esa llave específica del aroma y nos trae con especial relevancia
una serie de sensaciones asociadas a esa persona. Porque aquí tiene especial importancia subrayar que el recuerdo no es algo intelectual, no te acuerdas de alguien de manera lejana, no, es un golpe en el estómago. Marcel Proust decía aquello de que el olor se recuerda como una sensación y es exactamente eso. La diferencia entre oler y ver, oír, saborear, tocar, es que el olfato es el único de los sentidos que no pasa por el tálamo, o que una de las rutas por la que nos llega la información no pasa por el tálamo, lo que significa, ahí resumiéndolo y en Román Paladino, que nos llega mucho antes la información y que nos llega de manera mucho más inmediata, mucho más violenta, podríamos decir. De ahí que las sensaciones que nos despierta no sean tan delicadas como el resto de estímulos sensoriales. Y esa es la crueldad del perfume. Y ese es el motivo por el cual podéis olvidar o podéis tratar de olvidar a una persona que lo último que se os va a olvidar probablemente sea su aroma, sea el olor que asociáis a esa persona. Y ahora que sabemos cuál es el problema, cabría preguntarse si no hay alguna solución, si no hay alguna manera de borrar el recuerdo a caballo entre la magia y la lobotomía, o si por otro lado no se puede desgastar esta asociación entre un aroma y una persona para no ser esclavo de nuestros recuerdos hasta el infinito cada vez que nos crucemos con alguien que lleva el mismo perfume. Veamos qué se puede hacer. Dicen que el tiempo todo lo cura. Y eso en este contexto quiere decir que los lazos de la memoria se van a ir aflojando. Las conexiones amígdalo-hipocampales van a seguir funcionando. Si os cruzáis con alguien que lleva Baccarat Rouge otra vez, si os van a despertar las mismas sensaciones otra vez. Pero sí que es cierto que si este proceso se repite una y otra vez, la intensidad de la respuesta va a ir menguando. Y lo que es más importante, con el paso del tiempo, la memoria se va a ir corticalizando. Que la memoria se vaya corticalizando significa que la respuesta, como digo, cada vez va a ser menor. Va a haber una menor activación de la amígdala cuando nos crucemos con alguien que lleva el mismo perfume. Y esa menor activación de la amígdala, esa relación entre la ínsula y la amígdala que de alguna manera nos tiene secuestrados emocionalmente cuando olemos esa fragancia, va a dejar paso a un procesamiento de esos estímulos más prefrontal, insular, un tipo de, no lo quiero tampoco hacer muy denso, pero un tipo de procesamiento de esa información que no va a dejar de provocarnos el recuerdo de esa persona, pero lo va a hacer de una manera mucho más dócil. Esto, bajándolo a palabras llanas, viene a decir que no vamos a acabar olvidando a esa persona, pero va a ser un recuerdo que no nos sacuda tanto. No podemos aspirar al olvido total, no podemos aspirar a una lobotomía específica de los recuerdos asociados a ese aroma con esa persona, pero sí podemos aspirar a una mengua de la respuesta, sí podemos aspirar a una tristeza más controlada y con el tiempo, con una digestión que puede ser más o menos lenta, sí que podemos asimilar que esa persona ya no está y por tanto la respuesta ser mucho más tranquila, si queremos triste, pero una tristeza controlada. En diversas ocasiones he dicho aquello de que escoger perfume es escoger la forma en que queremos que los demás se acuerden de nosotros. Esto puede sonar muy grandilocuente y muy pomposo y muy a frase de eslogan, pero en este caso aterriza en algo muy concreto, y es que la forma, el perfume que escojamos, va a determinar el estímulo a partir del cual la otra persona va a acceder con el tiempo a los recuerdos asociados a nosotros. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Voy a dejaros un par de referencias en la descripción de dos autores de dos libros que son muy buenos para entender cómo funciona la memoria, uno de Ignacio Morgado y otro de Verónica Oquín, y con esto ya cierro el vídeo. Este es un vídeo, ha sido un episodio un poquito diferente de En el secado mejora, un poquito más denso de lo habitual, pero bueno, ya me comentaréis qué os ha parecido, ya me diréis si habéis tenido alguna experiencia parecida a las que relato en este vídeo,
y lo que me queráis decir os leeré por aquí abajo. Un saludo y hasta la próxima.